Hay miles y miles y miles de fotos e imágenes que pintan también lo que fueron estos 12 años de papado de Francisco. Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero es una noticia que en este momento, la noticia de la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, conmueve al mundo. Un papa que hizo lío dentro de la iglesia, acercó la iglesia a la sociedad moderna y se está expresando, por supuesto, el Vaticano. La información la tiene Adrián Ventura. Sí, 8:30 se celebra en la catedral una misa, ya está en la catedral García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, y va a concurrir el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Hace instantes Jorge Macri tuiteó: profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero. Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general, que en paz descanse. Es lo que tuiteó Jorge Macri, que va a estar presente en la celebración que comienza en aproximadamente 15 minutos. Nos vamos a la catedral. Está José Fulugonio. José. Bueno, Mario, ya está todo organizado aquí. Nos acaban de avisar desde la catedral que la misa que se va a oficiar hoy, por supuesto, en un contexto súper especial, pero es la misa que habitualmente se da a las 8:30 de la mañana todos los días. Allí vemos a los colaboradores de la catedral. También ya está presente en este lugar Monseñor Eduardo García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, que va a presidir esta misa, que lógicamente va a tener un contexto muy especial por haberse conocido esta mañana, esta madrugada argentina, la muerte del Papa Francisco, pero que es la misa que habitualmente todos los días se da para los fieles a esta hora. Por supuesto, hoy hay una concurrencia ya a esta hora un poco mayor. Ahora vamos a recorrer un poco los primeros lugares con toda esta gente que se ha conmovido en la mañana de hoy por esta noticia que enluta a toda la congregación en la República Argentina. 8:30 de la mañana, entonces nos dicen que empezará esta misa. Recordemos que esta mañana las campanas en la Plaza San Pedro tocaron a muerto. Fue a las 9:47 de la mañana y el siguiente paso será el rito de la constatación del fallecimiento del Papa Francisco. Esto será dirigido por el cardenal camarlengo estadounidense Kevin Joseph Farrell. Tenemos que decir que esta noche, a las 9 de la noche, finalmente se va a dar el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco. Mientras tanto, estamos en la Catedral de Buenos Aires. La Catedral Metropolitana, donde allí la conocía muy bien Bergoglio. Estuvo como arzobispo de Buenos Aires durante varios años. Y esto es lo que va a pasar en un ratito. Es una aclaración importante, no es una misa especial por el horario. Habitualmente a las 8:30 hay misa en la catedral, pero sí tiene de especial que es la primera que se celebra a partir de la noticia de la muerte de Francisco. Una catedral que recibe cantidad de fieles en necesidades, ¿no?, extremas. Bueno, cuando era cardenal Bergoglio, estaba justamente en contacto con todos ellos. Por eso se dice que fue un papa de la gente, fue un papa que estuvo muy cerca de los marginales, muy cerca de los que necesitaban. El enfoque siempre del Papa Francisco fue de misericordia, de inclusión, de diálogo. Hay anécdotas, miles más allá de lo protocolar, de lo que tiene que ver con su función como papa, en lo privado. Era habitual que los días domingos llamara a gente, argentinos que él sabía que estaban en alguna situación complicada, para alentarles, para darles su palabra. Mucha gente que atendía el teléfono y se encontraba con la voz del Papa del otro lado. Hola, soy Francisco, te llamo desde el Vaticano. Y son muchas las anécdotas que hay en este sentido de, más allá de todo lo que veíamos públicamente de él como sumo pontífice,
también estas acciones por lo bajo, sin que nadie se enterara, y sorpresivamente había una logística para determinar a dónde llamaba el Papa, pero quienes eran llamados, quienes recibían ese llamado, no tenían ni idea que del otro lado iba a estar Francisco para darles una palabra de aliento, una bendición, una palabra de fe. Y recordemos que el Papa Francisco falleció hoy 7:30 de la mañana. Esta fue la información que dio el Vaticano. 9:47 sonaron las campanas en la Plaza San Pedro en Roma. Fue el momento en el que el Vaticano decidió anunciarle al mundo el deceso del Papa Francisco. Papa Francisco que tenía 88 años y que hace 12 que estaba al mando de la Iglesia Católica. Hace 12 años que era Papa, pero por supuesto que entregó toda su vida a los pobres, toda su vida a patear las calles, como decía él. Por eso, cuando asumió como Papa, entre cosas que pidió que le lleven de la Argentina, pidió sus zapatos. Que recién hablábamos con el arzobispo de San Justo, que fue la persona que le llevó. El Papa que se convierte en sumo pontífice después de la renuncia de Benedicto XVI. Allí se realiza un cónclave en el que los miembros del Colegio Cardenalicio eligen a José María Bergoglio el 13 de marzo de 2013. Tenía 76 años, se convirtió en el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Volvemos a la Catedral de Buenos Aires, ahí está trabajando José Fulugonio. José. Bueno, Paula, por un lado, sí, Paula, por un lado recién el rector de la Catedral Metropolitana, el padre Alejandro García Russo, confirmó que cuando el Vaticano informe oficialmente sobre los funerales del Papa Francisco, aquí también se va a hacer una misa funeral. Por lo pronto, hoy la misa que se va a hacer esta mañana es la misa habitual de todos los días a las 8:30 de la mañana, pero por supuesto recordando que por estos mismos pasillos en su momento caminaba y estaba en contacto con los fieles de la Argentina Jorge Mario Bergoglio, pero que oficialmente va a haber una misa funeral en tanto y en cuanto lo confirme el Vaticano de comienzo a las exequias del Papa Francisco. Mientras tanto nos vamos a acercar con respeto a aquellos fieles que ya se van ubicando. Buenos días. Bueno, te consulto, bueno, con mucho respeto. ¿Venís habitualmente a la misa de la mañana? ¿Vinieron hoy a despedir al padre Bergoglio? No, vine hoy porque sabía que estaba la misa a 8:30 y antes venía a trabajar, pasé un ratito a rezar y por su descanso, ¿no? ¿Te sorprendió la noticia, más allá del mal estado de salud que venía acompañando a Bergoglio en los últimos meses? Sí, bueno, porque lo vimos ayer, ¿no? Ayer estuvo ahí acompañando a los fieles ahí en la Pascua, entonces sí, obviamente fue una sorpresa. No esperaba levantarme a la mañana y que haya fallecido, así que bueno, vinimos acá a rezar por él, por su descanso. Gracias. Bueno, esto se repite, Paula, en la mayoría de los fieles que de a poco se han ido acercando. Alguno dejó una vela en la puerta. Se nota que muchos de que están aquí están con mochilas, con bolsos que se irán a trabajar en el transcurso de la mañana. Bueno, repito lo que recién confirmaba el rector de la catedral, que va a haber una misa funeral del Papa Francisco, pero recién cuando el Vaticano confirme el comienzo de los funerales oficiales. Gracias, José Fulugonio. Rápidamente nos vamos a José María del Corral. Del Corral es director de la Fundación Escolas y amigo del Papa Francisco. José María, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bueno, su reflexión a partir de esta noticia que conmueve a todos. Bueno, primero, obviamente, es el dolor que no puedo ocultar. Claro. Para mí es, más allá de un papa, es un papá. Hace 30 años que trabajo con él, tratando de llevar un sentido a los jóvenes, y como él siempre nos dijo, no importa cuál sea su fe ni su lugar, todo joven necesita una vida con sentido, y eso fue lo que él nos enseñó. Y arrancamos humildemente en Buenos Aires, juntando chicos judíos, musulmanes, cristianos, de escuelas públicas y privadas, sin saber que iba a ser papa. Me pidió llevar esta misma iniciativa a otra parte del mundo,
bueno, hoy nos pide mantener ese legado, sacar fuerzas donde no las hay, pero creo que es un Papa que habla con los gestos, y con este gesto él quiso decir que así como Cristo murió, también él murió, pero también él resucita en cada uno de esos pobres, de esos jóvenes, que no importa cuál sea su nivel social, necesitan seguir luchando en la vida y tener la esperanza. ¿Por qué puso especial énfasis en promover, acompañar la Fundación Escolas? ¿Qué vio en la Fundación que le dio tanta promoción y trabajó tanto para que se conociera lo que ustedes hacen? Porque vio que era concreto. Él dice, cuando muchos cardenales le decían por qué ponía tanto esfuerzo y tantas ganas y tantas cosas todos los meses con Escolas, él decía, porque Escolas es concreto. Yo lo vi, dice, vi a cada chico, lo vi en Indonesia, cómo estaban muertos y tenían vida, tenían sentido, tenían ganas de luchar. Y él lo fue viendo, y como lo fue viendo, él dijo, este es un cambio real de abajo para arriba. Y dijo, cuando lo católico no es concreto, no es católico, es ideológico. Y él distingue lo que es la fe ideológica y el adoctrinamiento de lo que es el anuncio, el poder rescatar la humanidad de los chicos. Por eso se entusiasmó y nos dio todo para que sigamos adelante. Me acuerdo una vez le dije, pero si vos te morís, ¿qué hacemos? Y él me dijo, si esto es de Dios, Dios ya resucitó. Esas fueron sus últimas palabras, ¿no? ¿Hablaba con él habitualmente? Todos los meses. Todos los meses. ¿Y eran charlas de trabajo, ¿no? ¿Eran charlas de trabajo o también sí trascendía a cuestiones personales? ¿Cómo está? ¿Me siento mejor? ¿Me siento peor? ¿Cómo eran esas charlas? Y siempre eran las dos cosas mezcladas, porque mi trabajo y mi vida es la misma, y eso lo aprendí, y él me deformó en eso, como dice mi familia, porque también su vida y su papado y incluso como pastor siempre fue lo mismo. Así que se mezclaban, gracias a Dios, las dos cosas juntas, pero siempre con ese humor, con esas ganas, siempre diciéndome cosas concretas, ¿no?, de qué hacer. Nunca era la moralina. Ni la José María, si hoy tiene que recordar un consejo o una acción del Papa Francisco hacia la Fundación Escolas, ¿qué destaca? Y mira, la última reunión que tuvo por Escolas fue una semana antes de su internación, y fue la señora que fue la primera presidenta mujer de Indonesia. Y lo fue a ver, estábamos los tres, y él le costaba muchísimo ya respirar en ese momento, una semana antes de su internación. Es más, en el oído me dijo, estoy con pulmonía. Y con ese esfuerzo por respirar, le dijo él a ella, tiene que llevar a todo sudeste asiático, a toda Indonesia, Escolas. Y ella le preguntó, ¿por qué? ¿Qué cantidad? Y él le dijo, porque es un regalo de Dios para los jóvenes. Claro. Impresionante, impresionante. Es un legado de Dios para los jóvenes, qué lindo, ¿eh? Sí, le dijo él. Porque es la carta presentación que tenía el Papa Francisco de la Fundación Escolas para el mundo. Tal cual, tal cual. Y él la alegría que tuvo cuando vio que estábamos en Indonesia, que habíamos llegado con él y a quedarnos. Porque él dice, yo me voy, pero ustedes se tienen que quedar. Y bueno, y ahí nos quedamos, ahí estamos. ¿Sabés lo que noto, bueno, José María? Sí. Que arrancaste esta entrevista con la voz entrecortada, por supuesto, repleto de emoción, pero a medida que vas hablando del Papa Francisco, la voz se te va cargando de energía, te vas poniendo fuerte y hasta creo, no sé, me atrevo a decir que hay una sonrisa. Sí, gracias. La verdad que su ejemplo es tan fuerte, tan movilizante que como viste muchas veces a los colegas de ustedes cuando me decían que iba a renunciar, sí, no sé qué, yo le decía, el Papa va a morir en la cancha, es un futbolero de primera y va a morir en la cancha, y creo que claramente murió en la cancha, se despidió de los presos y fue a dar su bendición con la mano derecha que nos voy a levantar,
y hizo ese caminito por el Papá Móvil, ¿no? Quería decir a todo el mundo que hay una esperanza, que la esperanza está viva. Hoy hablábamos y varios, ¿no? Amigos de él nos decía, porque le preguntábamos si el Papa Francisco tenía en cuenta la muerte, si hablaba de su muerte, y lo que nos decían es muchos papas y mucha gente que se aboca a lo que es la religión católica, a la muerte la ve de alguna manera como el objetivo final, el destino final al que quieren llegar. Él no quería morir. No. Nuevamente es un caso distinto, ¿no? Él quería vivir y vivir intensamente. Le pidió a los médicos que hagan todo lo posible para poderse salvar en el hospital. Y quería pasar la Semana Santa con su gente, ¿no? Y así lo hizo, nosotros, tal cual. Y así lo hizo. José María, él quería vivir, ¿para qué? Para poder seguir adelante esta reforma que él creía que era fundamental, que la Iglesia vuelva a tener un corazón humano, a que pueda abrirse a la gente que lo necesita. Él quería acercar esta salvación en carne y hueso, que sea concreta, que sea al que lo necesita. Lo primero que te preguntaba es cómo estás y qué necesitas. Era lo primero que te preguntaba, y te preguntaba cosas concretas, ¿entiendes? Che, tenés plata, necesitas algo. Es un papa totalmente de carne y hueso, y así era con los jóvenes, y así era en cada encuentro que teníamos con él. Los jóvenes les transmitía esto, por eso lo quieren tanto. ¿Sabés que con estas pequeñas anécdotas, ¿no? Que te llame y te pregunte cómo estás, qué necesitas, que vaya a querer pagar el diario que le llega al Vaticano, que pida sus zapatos, eso nos pinta de cuerpo entera, el cuerpo entero este papa que vos nos decís era tan humano, tan carnal. Una actitud franciscana, ¿no? Tal cual, totalmente. Fíjate que yo he tenido por la organización, por la fundación, reuniones con muchos presidentes, muchos líderes, y la verdad, lamento decirlo, pero no encontré otro como él. Él te hacía sentir a vos importante, no que él era importante, y nunca miraba el reloj cuando vos le hablabas. La verdad que los gestos que vi en él no lo vi en nadie, y ojalá pueda ser un modelo también para los dirigentes. Gracias, José María. Nos pintaste y nos sumaste unas anécdotas más, ¿no? Para poder querer, respetar y, por supuesto, también hoy llorar, porque la verdad es que a todos nos conmueve esta noticia, la muerte del Papa Francisco. Gracias de verdad. No, por favor, y mi último mensaje es, él vivió con los argentinos, amó a los argentinos, y aunque no haya viajado siendo papa, murió con la camiseta de Argentina. Claro, y la de San Lorenzo. Sí, y la de San Lorenzo. José María del Corral, Fundación Escolas y también amigo personal del Papa. Gracias por esta comunicación. Enseguida lo tenemos aquí en el piso a Sergio Rubín, uno de los hombres que más sabe en nuestro país sobre el Vaticano y sobre los papas. Enseguida, Sergio, pero antes, alguien que también hablabas de anécdotas. A ver. Vamos a tener anécdotas a lo loco, porque está Sebastián Pfaffen. Sebastián es periodista y coautor del libro Aquí Francisco. Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Bueno, Aquí Francisco es el título de tu libro. ¿Qué es lo fundamental que tiene? Ya hemos escuchado mucho, sobre todo en estas horas, ¿no? Lo que representa Francisco. ¿Qué hay en tu libro que nos puedas contar que forma parte de la vida de este hombre y que no se conoce mucho, no se sabe mucho? Sí, yo soy de Córdoba y es muy pretencioso por ahí escribir una biografía de un papa desde del interior de la Argentina. Tenía sentido hacerlo porque él vivió dos etapas muy importantes de su vida aquí en Córdoba. Del año 1958 a 1960, los dos primeros años del seminario. Los jesuitas hacían su primera parte de la formación aquí en Córdoba, en barrio Pueyrredón. Y bueno, entonces fue el inicio de su vocación de sacerdote. Pero después estaba la segunda etapa, que fue entre el año 90 y el año 92, que fue lo que él mismo nos dijo que fueron como un momento oscuro de su vida,
porque después de haber sido el provincial más joven en la historia de los jesuitas en la Argentina, en toda la provincia jesuita que abarca parte de Paraguay, Chile, Uruguay, él entró en una etapa como de oscuridad porque tenía tanta impronta entre los sacerdotes y los seminaristas que le hacía sombra, se puede decir de alguna manera, al que le tocaba dirigir la orden en ese momento. Se destacaba entonces, entre todos. Claro, entonces lo seguían consultando y él seguía opinando y es como que en cierta medida se había convertido en una molestia. Entonces lo mandan a Córdoba y viene a Córdoba para que se figuren, después de haber sido una persona, fue el provincial más joven en la historia de los jesuitas en Argentina y creo que del mundo. Y tuvo la misma actitud que tenía ahora como papa, ¿no? Un hombre transformador, muy extremadamente activo, trabajando sin descanso y provocó gente que estaba a favor y gente que no le gustó muchas decisiones que tomó. Bueno, siempre, entonces, ¿no? El que lo mandaron a destaca... Córdoba casi como en un ostracismo, ¿no? Claro, genera esta cosa de algunos te quieren mucho, otros no. Hubo una etapa en Santa Fe también, muy importante. Recuerdo una nota que se hizo en un colegio y hablaban de un Jorge Bergoglio, porque en ese momento no era el Papa Francisco. Un Jorge Bergoglio decía, es un pastor, es un hombre sencillo, profundo y con convicciones claras. ¿Vos pudiste también en este libro hacer referencia a esa época? Sí, en realidad para poder contar esas dos etapas de su vida que fueron tan distantes, tuvimos que terminamos escribiendo una biografía. Claro. Y tuvimos el raro privilegio de siendo dos periodistas, porque lo hicimos junto con Javier Cámara, que fue el verdadero originador de la idea, ¿no? Tuvimos el raro privilegio de terminar haciendo una biografía que fue una biografía autorizada, porque lo escribimos hablando por teléfono con él. Él nos cedió una entrevista que en ese momento no tenía el carácter estricto de entrevista porque no había hablado con ningún periodista todavía. Nosotros lo escribimos desde septiembre del 2013, muy pocos meses después que lo habían elegido, y lo publicamos en septiembre de 2014. Pero desde el 3 de febrero de 2014 en adelante, estuvimos comunicándonos telefónicamente con él y él nos fue contestando decenas de preguntas sobre su vida y finalmente nos permitió escribir sus citas textuales de esa entrevista. Entonces, cuando se publicó fue, digamos, era la única biografía que tenía las palabras textuales de él. Algo que para nosotros era impensado, somos y además otra cosa, del interior. Sebastián, estaba recién llegado al papado, con lo cual estaba atiborrado de pedidos de todos lados, de todo el mundo, incluso de los principales dirigentes del mundo, ni hablar de la Argentina. Pero digo, estaba en el momento recién llegadito con lo que eso implica para un papa, todos ¿no? pidiendo la entrevista y sin embargo los eligen a ellos, periodistas locales. Bueno, nos quedó la grabación, ¿no?, de esas entrevistas, evidentemente, que nunca las usamos como entrevistas grabadas porque fue el pacto que hicimos con él, ¿no? Él nos dijo, esto no es una entrevista, es para que ustedes lo puedan... Imagínate que como periodistas curiosos, inquietos, rebeldes y que nos gusta hacer lío, te pediríamos que vayas a buscar eso y la reproduzcas, pero seguramente me vas a decir que no. No, porque en realidad eso refleja la generosidad de este hombre, ¿no? Total. Como persona. Total. A nosotros nos trató y estaba escuchando los testimonios de gente que realmente lo conoce mucho y seguramente Sergio Rubín va a hablar mucho mejor de lo poco que puedo decir yo, porque realmente han sido no solo periodistas muy cercanos, sino que mucha gente que ha estado cercano a él se considera amigo de él, ¿no? Claro. Yo tuve este enorme privilegio y nos hizo sentir como gente importante. Nosotros hemos estado después con él personalmente, hablando del libro, nos recibió en Roma, estuvimos 1 hora y media tomando mate con él, como si fuéramos los nietos de él, ¿no? Nos trató con un cariño y nosotros respetamos eso. Pero acá lo tenemos a Sergio Rubín, enseguida vamos a hablar con él. Pero te quería preguntar, en el trazado de una punta a la otra de su vida, su austeridad también fue un acto de rebeldía para una iglesia también por momentos opulenta y poderosa, ¿no? Sí, la austeridad es parte de su esencia y como jesuita era esperable que así lo fuera. Es la característica de... Si hay una característica que tienen los jesuitas es justamente eso. Pero a su vez el nombre que le elige Francisco es muy significativo. Sí, claro. Su papado no fue uno más, evidentemente.
él ha dejado una fuerte impronta, le tocó una etapa difícil de la iglesia hoy sigue viviendo un momento complejo, se puede decir que ha hecho malabares para evitar un cisma dentro de la iglesia, y ha concedido un montón de situaciones, incluso desde el punto de vista hasta teológico, doctrinario, que mucha gente critica dentro de la iglesia, otra la comprende y la avala, pero yo creo que su mayor esfuerzo ha sido justamente mantener la unión de la iglesia. Y en ese sentido, él evidentemente ha sido un pastor, si hay algo que lo define es justamente la palabra pastor, ha sido muy humilde, incluso en ese sentido, digamos, humilde sin pretensiones de ser un teólogo que dé cátedra, ¿no? Sino su obsesión era la presencia cercana, personal, carnal, vivencial con el más necesitado. Te agradecemos mucho y por supuesto que ahora nos da muchas ganas de leer tu libro, aquí Francisco. Pero muchas gracias.